Muy buenas noches, tardes, noches. Qué increíble es pensar que estamos en el cuarto mes del año. El Señor nos ha permitido estar aquí hoy juntos, reunidos, después de un tiempo muy especial en San Pedro Sula. Todos los que pudimos esta vez asistir, de verdad que encontrarnos después de varios años, aunque el año pasado fue como un experimento de alguna manera, pero este año ya las personas, ya sin la ley de la mascarilla, las personas se sintieron con más libertad de poder movilizarse y estar ahí y ver hermanos que no habíamos visto, algunos por más de un año, 2 años, 3 años. Fue de verdad genial y grandioso. De nuestra iglesia viajó un aproximado de 80 personas. Un aproximado de 80 personas. No sé, hay algunos aquí de los que viajamos a San Pedro Sula. Levanten la mano los que pudimos asistir este año. A ver, bien arriba la mano. Qué bueno que pudimos asistir. Levanten la mano. Está bueno ese aplauso. Levanten la mano los que vamos a ir el próximo año, si el Señor nos da vida. Hay más manos levantadas. Nos podemos preparar, nos podemos preparar. Qué bueno. Quisiera tomar los primeros minutos antes de comenzar, luego de saludarlos y antes de orar. Quisiera que como iglesia le diéramos el pésame a Marlene, que está aquí en la parte de atrás. Su hermano falleció hace unos días y ella regresó el día de ayer. Ayer fue, Marlene, que regresaron. Ayer regresaron después de estar con su mamá y otros familiares en este momento difícil donde falleció su hermano. Hemos estado orando por ustedes, Marlene, y sabemos que no es un momento fácil. Que Dios consuele y conforte esos corazones, ¿verdad? Y también esta semana pues recibimos la noticia que alguien que ha sido parte nuestro, no sé por cuántos años, pero son muchos años de estar sirviendo en medio de nosotros, es a Rosita de Godoy, esposa de nuestro hermano Juan Godoy. Él está aquí hoy con 2 de sus hijas. Aquí está Juancito. Decirle a Juancito que desde que supimos sabía que era un momento tan difícil, ¿verdad? Y sigue siéndolo, y sabemos que es un vacío enorme en el corazón, pero nuestras oraciones han estado ahí en todo momento por usted, por sus hijas, ¿verdad? Sabemos que hay más familiares fuera. Su hijo varón, único varón, está fuera de tierras hondureñas, y también oramos por el corazón de él. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y que oráramos por estas 2 familias, que oráramos porque Dios siga consolando esos corazones abatidos. Señor, la vida nuestra, Señor, te pertenece a ti, Señor. Tú nos la diste, Señor, y tú la reclamas en el momento que tú consideras oportuno, Señor. En ese momento que ya tienes preparado y planificado para cada uno. Hoy, Dios, nos unimos al pesar, Señor, y al corazón compungido, Señor, de Marlene por el fallecimiento de su hermano y de nuestro hermano Juan, Señor, y sus hijas, sus hijos, sus familiares, por el fallecimiento de nuestra hermana Rosita, Señor. Qué bueno saber, Padre, que tú nos diste una esperanza que no avergüenza, al decir que ibas a preparar un lugar, una morada para tus hijos, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, y te damos gloria, y te decimos, Señor, gracias por habernos prestado, Señor, a Rosita en este tiempo que ella pudo servirte en medio de nosotros junto a su familia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Juan, por la vida de Marlene. Sigue fortaleciéndolos, bendiciéndolos a ellos y a sus familiares, sus hijos y demás familiares, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Yo creo que siempre es un privilegio y una bendición el estar juntos. Y yo le decía a mi esposa, ayer creo que veníamos, algunas ocasiones durante el día voy al plantel del centro y
durante el día, pues ahorita porque hay personas trabajando con lo del techo, pero algunos días que llego ahí, solo hay 2 perros amarrados ahí que son del vigilante, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, o sea, este lugar sin las personas es un lugar horrible. En realidad lo que le da vida a un lugar como a un hogar son las personas, es el padre, la madre, los hijos. Y la iglesia es de la misma manera. Lo que le da vida a la iglesia son las personas. Jesucristo murió por las personas. Y una frase que mi esposa me lo ha repetido no sé cuántas veces y cuánto tiempo: las personas son lo más importante. Jesucristo vino por las personas. Eso es lo más importante. Y así que es una alegría estar juntos hoy. Es una alegría también porque, ¿saben? Cuando estamos juntos, hay tanto aún que por descubrir, hay tanto por agradecer sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor y sobre su palabra. Hay tanto. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, algo que es palabra de Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Y después de decir esas primeras palabras, le pregunta a Marta: ¿lo crees, Marta? Te lo pregunta hoy a ti. ¿Lo crees, Edgar? ¿Lo crees, Gisela? ¿Lo crees, Eduardo? ¿Lo crees, José Alfredo? ¿Lo crees, Francisco? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eras el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Como lo decía Javier al inicio, hoy celebramos, este día se celebra prácticamente en la mayor parte del mundo, en el mundo entero, que Jesucristo resucitó, nuestro Salvador resucitó. Hay suficiente evidencia de que Jesucristo resucitó. Aun cuando los detractores se han multiplicado, no pueden contra las evidencias de que Jesucristo resucitó. Y hoy celebramos eso, que nuestro Señor y Salvador Jesús resucitó, y resucitó para darnos vida eterna. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando por tu vida cuando te presentaron a Jesucristo? Posiblemente estaba pasando un buen momento. Posiblemente no era el caso, no estabas pasando un buen momento. Pero a partir de ese momento yo estoy seguro que muchas cosas, muchos pensamientos, emociones, sentimientos, muchas cosas cambiaron, sentimos muchas emociones diferentes. En mi caso personal, cuando me presentaron a Jesucristo y que comprendí el evangelio de que yo soy un pecador irremediable, que por esa razón Cristo vino a morir a la cruz para liberarme del castigo eterno, ofreciendo su cuerpo, muriendo en la cruz para pagar mis rebeliones, mis pecados totalmente. Me libertó, me liberó, me redimió del pecado, y decidí abrir mi corazón y creer en ese sacrificio para recibir el perdón y heredar la vida eterna, tener la vida eterna que Jesús ofrece a todos los que le reciben por la fe. Pero en ese momento de cuando me presentaron a Jesucristo y comprendí el evangelio, ¿saben cómo me sentí yo? Me sentí, y yo creo que estas emociones que sentí las recuerdo porque lo que yo estaba viviendo era contrario a eso en ese momento. Me sentí amado, porque no me sentí amado por nadie. No sentirse amado es una emoción bien difícil y bien dura. Prácticamente sentirse como desechado.
Me sentí aceptado y todavía lo pienso y lo recuerdo tan fresco como que si fue hace 3 días y fue hace 35 años cuando yo pensé, si el ser más grande, más importante, si el creador del universo me ama y me acepta, ¿qué más necesito? No necesito nada más. Me sentí perdonado, aún a mi corta edad, 19 años, habían cosas que no estaban bien en mi vida. Estaba viviendo una vida vacía, una vida sin propósito, una vida sin Dios, una vida sin conocer la Escritura, sin conocer la voluntad de Dios, y estaba viviendo desordenadamente a esa edad. ¿Qué tenía que perder? No tenía principios, no tenía valores. Pero el peso de la culpa por el pecado y lo que estaba viviendo en ese momento fue liberador. Saber de que Jesús me había aceptado, me había amado, pero que también me había perdonado. Y algo más. Me vi por primera vez en mi vida con un propósito para vivir. Antes de eso, había considerado al menos en un par de ocasiones el suicidio. Pero me vi con propósito. Pensé y creí ese día que Dios tenía algo para mi vida, que tenía un plan para mi vida, como lo tiene para ti hoy. Y decidí orar por ese plan, decidí esperar en ese plan, y después de 35 años y estar hoy delante de ustedes, les puedo decir con limpia conciencia, creo que lo que hoy estoy haciendo es lo que Dios había planeado para mí desde la fundación del mundo. Lo creo con todo mi corazón. Qué rico es sentirse amado, qué rico es sentirse aceptado, qué delicioso es sentirse perdonado. Una paz abrumadora nos envuelve. El perdón es liberador. Experimentar la gracia de Dios día con día es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Jesucristo resucitó. Resucitó para darnos vida eterna. Pero Jesucristo, además de darnos vida eterna, tú, si ya confiaste en Jesucristo, tienes vida eterna. No sé cuántos años tienes de haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Pero esa es una parte, y una parte importante, y es la parte primordial. Pero después de eso, Jesucristo quiere que tú y yo vivamos ese evangelio, el cual al comprenderlo nos puso en paz con Dios, nos dio un lugar en la eternidad junto a Dios, un lugar asegurado no por nuestras actuaciones, sino por su amor, por su gracia, por su fidelidad. Así que primero nos da la eternidad, nos da vida eterna, nos promete la vida eterna y está ahí para nosotros. Pero hoy, después de eso, el Señor quiere que día con día aprendamos a descubrir más y más, a experimentar más y más, a vivir en su gracia, a vivir el evangelio. ¿Te has preguntado qué significa vivir en el evangelio? ¿Qué significa vivir el evangelio? Una vida bajo la voluntad de Dios, una vida haciendo aquello para lo cual Dios te preparó, una vida para cumplir su plan en esta tierra, en este mundo, en este lugar. Lucas 24, 6, 7 habla de esa verdad de la resurrección. Y todo el argumento del cristianismo está basado en la resurrección de Jesucristo. Lucas 24, 6, 7 dice: Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Todo sucedió tal y como lo había dicho Él que iba a suceder. Jesucristo mostró que la muerte
no era capaz de retenerlo. Jesucristo resucitó. Eso es una verdad para creer, una verdad que nosotros debemos abrazarla. Nunca dudes de eso. Satanás va a querer que tú dudes sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el argumento, la defensa principal del cristianismo está basada en la resurrección de Jesucristo, más que en ninguna otra verdad. Y si Jesucristo no resucitó, en vano hemos creído. Pero por cuanto Jesucristo resucitó, nosotros tenemos argumento para vivir nuestra vida en Él. Dice Romanos 6:9, estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. La muerte no tiene más poder sobre Jesús. Jesucristo murió en un madero, en una cruz. Era llamado maldito aquel que era colgado en un madero, en una cruz. Era la muerte creada por los romanos. La cantidad de personas que fueron crucificadas por los romanos es innumerable. Pero crucificaron a muchos delincuentes. Pero Jesucristo, el Santo, fue crucificado. Él tuvo esa muerte de cruz. Y la ley decía, maldito aquel que es muerto en un madero, que es colgado en un madero. Cuando Jesús muere en la cruz, básicamente nos está salvando de tres maneras, de tres formas. En primer lugar, nos ha salvado, esa muerte de Él nos ha salvado en primer lugar del infierno y de la condenación eterna. Del infierno y de la condenación eterna. Yo no sé si tú alguna vez has sido acusado legalmente y has tenido que ir a los tribunales con tu abogado para presentar defensa sobre lo que se te acusa. Pero cuando hay una condena firme sobre una acusación sobre una persona, es una cosa seria. ¿Cuántos años de cárcel después de una condena? Pues a algunos les suelen dar cadenas perpetuas. A algunos les dan 5 años, dependiendo del delito, otros 10 años. Hay personas que hemos escuchado en los medios que ya regresaron, después ya pasaron 10 años y están regresando al país. Algunos les dan cadena perpetua, que significa van a morir en la cárcel. En el caso nuestro, en el caso del creyente, había una condena, había una condenación y era muerte eterna. ¿Qué significa muerte eterna? Para siempre, para siempre. Pero vino alguien, Jesús, y Él cargó nuestra culpa. Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos en el madero. Y Él pagó nuestros pecados. Él recibió el oprobio. Él recibió la humillación. Él recibió el castigo. Él recibió en ese momento toda la ira del Padre sobre Él para darnos libertad de esa condenación eterna y de no ir al infierno. Dice Romanos 8, 1 y 2, ninguna condena pesa para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si estás en Jesucristo, no hay más condenación. No hay más condenación sobre nosotros. ¿Sabes qué decía la ley? La ley decía, el alma que pecare, esa morirá.
Pero al recibir a Jesucristo, Él paga el precio de tu pecado y de mi pecado y somos liberados. Tenemos salvación del infierno y de la condenación eterna. No hay más condenación sobre nosotros. Así que si Satanás trata de poner un espíritu de condenación, un pensamiento de condenación, de que Dios no te ama, o de que eres tan malo que Dios no te puede perdonar, o que Dios murió en la cruz pero no te perdonó completamente, tienes que hacer tu parte. Dios te perdonó completamente. No hay nada que tú puedas hacer para obtener esa condenación. Lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Una segunda forma en cómo Jesús, al morir en la cruz, nos salva es que nos da salvación de la influencia del mundo. Y esto es interesante porque ¿qué podemos hacer? ¿Dónde vivimos nosotros? No estamos en el cielo. ¿A dónde estamos? En el mundo. ¿Qué nivel de influencia del mundo hay sobre tu vida hoy? ¿Cuánta influencia del mundo está controlando tus impulsos, tus pensamientos, tus actitudes, tus decisiones, tus reacciones? Es verdad que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. 2 Corintios 10:3 dice: en verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Estamos en el mundo. ¿Recuerdan la oración de Jesucristo en Juan 17? Orando por los discípulos. Guárdalos del mal. No te pido que los saques del mundo porque eso es imposible, pero te pido que los guardes del mal. En verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Es decir, no vivimos bajo los términos que vive el mundo que no conoce al Señor. ¿Puedes responder a tu corazón esta pregunta? ¿Qué nivel de influencia tiene el mundo sobre la forma en cómo vives tu vida? ¿Qué nivel de influencia tiene el mundo sobre la forma en que vives tu vida? ¿Cuántas cosas se han filtrado a tu corazón? ¿Cuántas de esas cosas están ahí que son opuestas a los valores del reino de Dios? Recuerdo en una ocasión, llevé a alguien a repararme una parte del cielo raso de la casa, en una de las habitaciones, porque estaba filtrándose como un polvo, como un aserrín, como sucio, algo sucio, por una de los extremos por dentro de la habitación. Y yo me asombré porque entre más la persona limpiaba, más sucio salía. ¿Te acordás, Rubén? Si no me equivoco, casi sacaste que un balde completo de sucio del techo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida estamos permitiendo que se filtren en nuestro corazón y que están ensuciando nuestra alma? Nada entra a tu vida si tú y yo no le damos autorización, si tú y yo no le damos permiso. Todo lo que entra es porque tú y yo le estamos dando la autorización de entrar. Y el Señor nos ha salvado también de esa influencia del mundo, porque no estás desprotegido ante eso, no estás desprotegido hasta la influencia. Dios no espera que respondas en tus fuerzas, espera que respondas con tu obediencia, porque con nuestras fuerzas no podemos responder, pero con nuestra obediencia se libera la gracia de Dios para responder
en obediencia a lo que Dios quiere de nosotros. Nuestros corazones podrían estar como ese techo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que no me puedo mantener firme? ¿Por qué no puedo ser constante en mi fe, en mi vida de obediencia a Dios, en mi vida devocional? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué me cuesta vivir una vida en pureza, en santidad? Una bien probable razón sea que estamos permitiendo que el nivel de influencia del mundo sea mayor que el nivel de influencia de Dios y de su palabra en nosotros. Lo que más alimentemos, de lo que más nos alimentemos, eso es lo que va a controlar nuestra vida. Así que debemos de poner filtros con lo que veo, con lo que escucho, con quién entablo amistad, vínculos. Mira, una de las razones por las que Dios le había prohibido, y esta palabra en nuestra generación hoy, cuando escuchamos que Dios había prohibido algo, nos cuesta aceptar y asimilar una palabra como esa. Pero una de las razones por las que Dios habría prohibido a su pueblo, a su nación, a sus hijos, entrar en relaciones, buscar mujer, buscar marido en las naciones paganas, era para que no desviaran su corazón y lo llevaran a adorar a otros dioses. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1-3, habla sobre el rey Salomón, ese rey sabio. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, como quien dice, a las de Jutiapa, a las de Olanchito, a las de Tocoa, a las de Descombro, a las de Tegus, a las de San Pedro, a las teleñas, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, el hombre no hacía acepción, barría con todo. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Con solo una de esa nación era suficiente para que desviaran su corazón. Pero el hombre se fue más allá, más allá. Jesucristo nos liberó, hermanos. Nos liberó, y nosotros solitos podríamos estarnos poniendo las cadenas. ¿Estás viviendo en libertad o estás viviendo como esclavo? ¿Cómo estás viviendo? En tercer lugar, una salvación más es salvación de la atadura del pecado. El pecado como tal, como dice Romanos 6, dado que fuimos unidos en Él, en su muerte, a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Satanás va a hacer hasta lo imposible para que llegues a creer de que no hay opción, de que no hay alternativa, de que no es posible vivir una vida bajo la esclavitud del pecado. Es decir, que si tú estás en una práctica pecaminosa, cualquiera que sea, moral o cualquier área que sea,
El enemigo va a trabajar de tal manera para que creas que de ahí no puedes salir, que estás condenado a vivir atado a ese pecado en particular, a esa adicción en particular, a esa debilidad en particular. Porque él es mentiroso, él miente desde el principio. Pero aquí nos dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Dios ya no ve tu viejo hombre, ve el nuevo hombre, ve tu nuevo nacimiento. Quiere que construyas a partir de ahí. Para que el pecado, dice, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? Su poder. ¿Dónde? En nuestra vida. Que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y no hay nada más liberador, no hay una sensación más hermosa en la vida con Dios cuando experimentas que no estás atado, que no estás atado más que al amor de Dios. Ya no sos esclavo del pecado. Y dice el verso 7, pues cuando morimos con Cristo, ¿cuándo sucedió eso? Recibimos a Jesucristo y luego dimos ese paso de obediencia que es el bautismo, que es un símbolo de muerte y resurrección con Jesucristo. Nacemos a una nueva vida. Por eso dice el libro de Juan que debemos de andar en novedad de vida, en una vida nueva. Fuimos liberados del poder del pecado. ¿Qué es esclavitud? Esclavitud es falta de libertad. Es falta de libertad. Cualquier cosa que hoy estés practicando que es contrario al deseo de Dios para tu vida, que es contrario a la Escritura, que es contrario a la voluntad de Dios, cualquier cosa que estés practicando, aunque nadie más te vea, eso es pecado. Esclavitud es pecado. Esclavitud también es vivir en derrota y vivir controlado por el pecado. ¿Sabes qué hace el pecado en nuestra vida? Nos limita. Es como cuando andamos con la vista nublada o que se nos empañan los lentes. Te has subido al vehículo, estás con el aire acondicionado y sales y los primeros segundos empañado y no puedes ver, te los tienes que quitar porque no puedes ver. Eso es realmente el pecado en nuestra vida. No nos permite ver el plan de Dios, no nos permite ver más allá de donde Dios quiere que veamos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás atado? ¿Estás atado o eres libre? El pecado ha perdido poder sobre nuestra vida. Por eso dice la Escritura que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. El resto de tus días aquí, ¿cómo los quieres vivir? ¿Qué esperas descubrir de Dios y qué esperas hacer en Dios? ¿Cómo quisieras que Dios usara tu vida? No hay nada más extraordinario cuando Dios toma a un hombre y una mujer común y corriente y hace con ese hombre y esa mujer cosas extraordinarias. Por eso debe ser la Escritura cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero ¿qué dice la Escritura sobre la forma de amar a Dios? ¿Cómo sé que amo a Dios? Cuando vivo para Él. Cuando vivo en obediencia a Él. Hace un tiempo nosotros tenemos
dos perritos machos, papá y el hijo. No les voy a contar cómo llegaron ahí porque es otra historia. Pero recuerdo que un día no sé qué íbamos a hacer y entonces les pusimos sus arneses y las correas y los sujetamos a uno de los muebles. Si estaban ahí, no se podían mover más del espacio que estaban ahí porque estaban amarrados. Pero fue interesante ver que el tiempo estuvieron pocos minutos atados, amarrados. Y cuando le quitamos, le soltamos el lazo, no fue capaz de moverse. Se quedó ahí. Y sabiendo que es el más inquieto, que quería ir a molestar al otro, al papá, que quería posiblemente ir a jugar con él, que quería ir a tomar agua, que quería ir a salir al baño, que quería ir a comer, no fue capaz de moverse, porque de alguna manera él se sentía atado. Traslademos eso a nuestra vida. Dios tiene cosas más allá de lo que nuestra mente finita podemos imaginar para ti y para mí. Cosas que Dios quiere hacer contigo, a través de ti. Pero si estás atado, si hay una atadura en tu vida, tú no lo puedes ver. Simplemente dices, no puedo, estoy atado. No puedo, no me puedo mover porque estoy atado. Creo que es un buen día para pedirle a Dios de corazón, porque Dios ya te dio eso, que Dios te dé el anhelo, el deseo profundo en tu corazón de experimentarlo, que donde hoy experimentas derrota, experimentes victoria, que lo que era una debilidad se conviertan en fortalezas y que tu vida sea usada como un vaso de honra y útil al Señor. Recuerda, eres libre, Él te ha hecho libre. Por eso decimos, hoy soy libre. ¿Puedes decirlo conmigo? Hoy soy libre, somos libres en Él. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, estamos aquí, Señor, por tu gracia delante de ti. Qué rico es disfrutar de tu amor, disfrutar de tu gracia. Saber que fuimos perdonados, Señor. Saber que fuimos amados, aceptados, que fuimos injertados, Señor, en ese olivo. En tu familia, Señor, en la familia de la fe, en tu familia espiritual. Señor, que cada persona, hombre, mujer, soltero o casado, que estamos aquí, Señor, podamos experimentar, Dios, esa libertad que tú nos diste y por la cual pagaste un precio alto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.